cualquier autoridad. La Fiscalía de Jalisco quiere ahora justificar su papel durante los 6 meses que pasaron desde que... Tema, y hablamos ahora de una respuesta contundente de la presidenta. El operativo comenzó en el penal del Altiplano e incluye a varios de los más reconocidos líderes del narcotráfico en México. A las 4:12 de la mañana del 28 de abril de 2025, la calma aparente de Comitán de Domínguez, en Chiapas, fue interrumpida por el ruido sincronizado de drones tácticos de reconocimiento, motores y botas de asalto golpeando el pavimento mojado. La operación Gambre había comenzado, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Nacional, con el respaldo directo de Omar García Harfuch y en colaboración con la Fiscalía General del Estado local. Más de 100 agentes federales fueron desplegados en un operativo simultáneo en 12 puntos clave del municipio. El objetivo, sin embargo, no era un cartel, al menos no como es habitual. Esta vez el objetivo se encontraba dentro del mismo uniforme. El impacto fue inmediato y devastador. 92 policías municipales fueron detenidos, incluidos mandos operativos, jefes de sector, el coordinador de tránsito y hasta el director de seguridad pública municipal. La razón de las detenciones: motín, obstrucción de operativos federales y vínculos con organizaciones criminales. Harfuch, en una conferencia realizada horas después, no dejó lugar a dudas. No se trataba de policías desinformados, eran operadores infiltrados por el crimen, según los informes de inteligencia. Desde principios de 2024, la región de Comitán se había convertido en un punto clave de tránsito para estructuras criminales que operan entre la frontera sur y el corredor del Pacífico. Pero lo que más preocupaba a las autoridades era que las células delictivas ya no operaban desde fuera, sino que se habían infiltrado en las estructuras de mando del municipio. Los primeros indicios surgieron cuando 2 operativos federales fueron bloqueados intencionalmente por patrullas locales, alegando falta de jurisdicción. Posteriormente, se descubrió que órdenes de captura estaban siendo filtradas desde el interior del sistema municipal, y cuando se detectaron movimientos bancarios sospechosos en cuentas de policías activos, la hipótesis se confirmó. Había una estructura paralela de protección institucional en pleno funcionamiento. En la madrugada de esa jornada, los agentes federales irrumpieron en comandancias, bases operativas y domicilios particulares de los involucrados. En algunos casos, los detenidos intentaron atrincherarse. En otros, los teléfonos fueron borrados en tiempo real para impedir la recuperación de pruebas. Sin embargo, la inteligencia detrás de la operación ya había anticipado todos los escenarios. Cada dispositivo fue asegurado, fue clonado al instante por equipos móviles de tecnología digital. Cada ingreso fue grabado en video y cada detenido fue trasladado en convoyes separados para evitar contactos y posibles interferencias. La escena que dejó la operación en el centro de Comitán fue inédita. Las calles fueron cerradas, helicópteros sobrevolaban zonas residenciales y cientos de ciudadanos observaban en silencio cómo eran sacados los mismos policías que días antes patrullaban sus vecindarios. Uno de los momentos más simbólicos fue la detención del director de Seguridad Pública. Fue encontrado en su casa, aún con su uniforme puesto, con una pistola corta bajo la almohada y una carpeta con documentos confidenciales marcados con las siglas PRI y Gobierno Estatal. La orden de aprehensión llevaba su nombre desde hace semanas, solo faltaba la orden de Harfuch para ejecutarla. A diferencia de otros operativos, esta acción fue diseñada como un golpe quirúrgico y silencioso, con un profundo simbolismo. Esta vez el mensaje no era solo contra el narcotráfico, sino contra los sistemas que lo protegen desde dentro del Estado. En las redes sociales la respuesta fue explosiva. Finalmente alguien se atrevió. Escribió una ciudadana: ahora sí hay miedo, pero no del pueblo, sino de los corruptos uniformados. Mientras los detenidos eran trasladados bajo estricta vigilancia, Harfuch cerraba su declaración ante los medios nacionales con una frase que se volvió viral en minutos: la confianza no se uniforma, se gana con lealtad y estos hombres la traicionaron desde dentro. A través de redes de inteligencia privadas se halló una carpeta sellada con el título Fase Sur 2023 que contenía rutas detalladas desde la frontera con Guatemala hasta Oaxaca, con marcas sobre zonas de tránsito seguro y puntos de evasión de retenes federales. Los analistas no tardaron en conectar las piezas del rompecabezas. La policía de Comitán no solo era una institución infiltrada, sino que formaba parte de una estructura mucho más grande, un engranaje que, bajo el disfraz de la legalidad, facilitaba el paso seguro de drogas, personas y dinero en fronteras internas. Lo más preocupante fue descubrir que varios mandos mantenían comunicación directa con operadores en el centro del país, algunos de ellos relacionados con campañas políticas pasadas y movimientos financieros ya bajo investigación por la UIF y la FGR.
Ante este panorama, Omar García Harfuch, firme en su segunda intervención del día, afirmó: no se trata de limpiar una comisaría, sino de cortar los tentáculos que crecen desde los rincones más oscuros del poder. Mientras los detenidos eran trasladados a prisiones de alta seguridad y se activaban nuevas órdenes de aprehensión, el país comenzó a preguntarse algo que hasta hace poco parecía impensable: ¿qué tan profundo llegó la red de impunidad construida durante el antiguo régimen y cuántos de sus herederos siguen activos en cargos públicos? La operación Enjambre ya no era solo una acción táctica, se había convertido en una ofensiva directa contra el modelo de control institucional que, durante años, protegió al crimen desde las sombras, y Harfuch una vez más había encendido la chispa. En la historia reciente de México, pocas veces una operación de seguridad ha escalado tan rápidamente hasta convertirse en el centro de la conversación política nacional. La operación Enjambre, que comenzó en Chiapas, no solo desmanteló una red local de protección criminal, sino que tocó nervios muy altos, demasiado cerca del poder que una vez gobernó el país. Lo que inicialmente parecía una investigación sobre policías corruptos de Comitán, terminó señalando un apellido con peso en la política mexicana: Peña. Según fuentes federales y reportes confidenciales entregados de la Fiscalía General de la República, uno de los financiadores y protectores políticos del cartel, una consultora ubicada en el Estado de México, vinculada a antiguos colaboradores del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue identificada. Las sumas de hasta 3.7 millones de pesos se dirigen a cuentas a nombre de comandantes actualmente detenidos en Comitán. En al menos 3 de estos documentos, firmados con pseudonóminos, pero con los mismos sellos notariales, se repetía un nombre frecuentemente mencionado en investigaciones sobre corrupción federal: el de un primo cercano del expresidente. El círculo comenzaba a cerrarse. Un alto funcionario de inteligencia, bajo condición de anonimato, lo explicó de esta manera: lo que encontramos no era solo una red local, era una cadena de favores que ascendía hasta los niveles más altos del poder. Algunos de estos policías no fueron promovidos por mérito, fueron puestos allí para proteger intereses. Los cateos también permitieron asegurar 2 maletas con dinero en efectivo, una con billetes empaquetados en bandas bancarias con el sello del Centro de Distribución de Toluca, así como dispositivos con software cifrado militar comúnmente utilizado. La red desmantelada estaría vinculada a un primo directo del expresidente Enrique Peña Nieto, cuya identidad aún se mantiene bajo reserva por razones legales. Este personaje fue titular de una red de empresas fachada durante el sexenio anterior y aparece en múltiples transferencias relacionadas con la estructura ahora desmantelada. Los informes de inteligencia revelan que este primo, desde su base en el Estado de México, facilitó el ascenso de varios mandos policías en Chiapas, operando como un enlace informal entre círculos federales y estructuras locales. Las evidencias incluyen registros de vuelos privados en los que esta persona visitó Comitán y San Cristóbal al menos 9 veces entre 2021 y 2023. Además, se hallaron cartas de recomendación digitalizadas, firmadas por él o su equipo, dirigidas a presidentes municipales y secretarios estatales. También se interceptaron audios en los que se refería al cuerpo policial detenido como nuestros hombres en campo. En uno de los audios más comprometedores se escucha a este individuo conversar con un operador financiero diciendo: mientras tengamos a los jefes en la policía, las rutas no se tocan. Comitán es nuestro blindaje. El blindaje, sin embargo, se rompió con la llegada de Harfuch. Tan pronto como los vínculos fueron trazados, el equipo legal del investigado comenzó una ofensiva para frenar la divulgación del caso, solicitando amparos anticipados y buscando audiencias express en tribunales federales. Pero esta vez, la presión pública y la solidez de las pruebas fueron más fuertes. Omar García Harfuch, consciente de que estaba pisando terreno sensible, no se detuvo. En una entrevista posterior al operativo, fue directo. No era protección aislada, era un modelo de control institucional desde arriba. Y si el apellido pesa más que la ley, entonces no tenemos república, tenemos feudo. La frase se convirtió en titular en todos los portales del país. En el Congreso, senadores exigieron una investigación exhaustiva sobre las estructuras heredadas del peñismo que aún operan en niveles estatales y municipales. Algunos incluso pidieron revisar todos los ascensos policiales autorizados entre 2012 y 2018. Mientras tanto, la FGR confirmó que la carpeta de investigación contra el primo
Mientras los 92 oficiales municipales eran procesados, la segunda etapa de la operación Enjambre se puso en marcha de manera simultánea. Se llevaron a cabo allanamientos en viviendas particulares, oficinas privadas y propiedades rurales asociadas a los mandos detenidos. En total, se ejecutaron 19 órdenes de inspección en 3 municipios en Chiapas. Los resultados fueron impactantes. 30 personas fueron arrestadas por delitos relacionados con atentados contra el orden público, encubrimiento y el uso de recursos ilegales, mientras que 13 más fueron capturadas por posesión de sustancias ilícitas con fines de distribución. También se incautaron documentos físicos y digitales que evidenciarían una red de favores y protección operando desde 2018. Sin embargo, lo más comprometedor no fueron las drogas ni las armas, sino los nombres. Entre los archivos y dispositivos confiscados se hallaron listas de aportaciones, correos electrónicos cifrados, registros bancarios y contratos fraudulentos. Muchos de estos documentos contenían siglas de partidos políticos, nombres de exfuncionarios federales y apellidos familiares bien conocidos para cualquier mexicano. Uno de los descubrimientos más escandalosos fue un conjunto de transferencias realizada desde una empresa incómoda, lo que generó una apertura de investigación. Se solicitó el congelamiento de sus cuentas, la verificación de sus viajes al extranjero y el rastreo de todas sus empresas registradas desde 2013. Pero el impacto trascendió el ámbito legal, llegando incluso a Atlacomulco, la tierra natal del expresidente. El nombre del primo desapareció de las agendas políticas locales y de las redes sociales. Simpatizantes de la vieja guardia priista intentaron desacreditar a Harfuch acusándolo de revanchismo político, pero los comentarios masivos en su contra los refutaban. Ya era hora de que alguien dijera los nombres que todos conocemos, escribió un usuario. El apellido Peña no debe ser sinónimo de impunidad, agregó otro. Mientras tanto, el país observaba cómo las piezas del viejo régimen caían una por una. Harfuch continuó su trabajo con firmeza, con pruebas con mano y sin miedo, porque esta vez ni el uniforme ni el apellido protegerían a nadie. Tras días de tensión, arrestos masivos y revelaciones que sacudieron el país, el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, apareció frente a las cámaras, ya no solo para relatar un operativo, sino para enviar un mensaje directo al corazón del viejo sistema, con la bandera nacional de fondo y sin escoltas visibles. Harfuch habló sin rodeos. Ni el uniforme ni el apellido van a protegerlos de la justicia, porque la traición a México no se viste, se castiga. Era el cierre de una semana que no solo derrumbó una red de protección institucional, sino que también marcó el inicio de una ruptura contundente con los pactos del pasado, aquellos que durante décadas permitieron la impunidad, los silencios comprados y las instituciones infiltradas. El mensaje, aunque breve, fue un misil dirigido a aquellos que aún creen que sus vínculos políticos, sus alianzas familiares o su historia en el poder los eximen de la ley. Y esta vez la ley no se desvió. Horas después de la declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un comunicado público en total respaldo en su secretario de Seguridad. Omar no está solo, va acompañado por un país cansado de traiciones. Este gobierno no vino a pactar con el pasado, vino a abrirle juicio. La frase fue celebrada en las redes sociales, replicada por medios internacionales y citada en editoriales como símbolo de una nueva postura presidencial frente al crimen organizado y la corrupción heredada. Mientras tanto, en Chiapas, los efectos de la operación seguían siendo palpables. Las calles de Comitán se llenaron de mensajes escritos a mano. Gracias por limpiar la casa, decía una cartulina colgada frente a la comandancia cerrada. Ciudadanos marcharon de forma silenciosa, con velas encendidas en honor al único oficial federal caído durante el operativo. En decenas de municipios del sur del país, jefes de seguridad comenzaron a presentar su renuncia de manera discreta, conscientes de que el enjambre se acercaba. Harfuch había golpeado a los operadores locales, tocando el ADN del modelo de impunidad, y lo hizo con pruebas, estrategia y un discurso que nunca antes se había escuchado desde dentro del Estado. Estado de México, Michoacán y Colima, en todos esos territorios se investiga lo mismo, redes de protección criminal entre autoridades municipales, operadores estatales y financiamiento político. Sin embargo, lo que distingue a esta operación no es solo su alcance, sino su enfoque.
Porque por primera vez la justicia no pide permiso, simplemente actúa. La prensa internacional calificó la estrategia como la más profunda carga institucional en tiempos democráticos y los analistas coincidieron en algo que parecía impensable hace solo 2 años. El viejo régimen está dejando de ser intocable. En una última declaración al final del día, Harfuch reiteró lo que ya se escucha en escuelas, plazas y hasta en mercados. Esta vez ni el poder político ni el pasado presidencial lograrán desviar el curso de la ley, porque México no merece seguir pagando las consecuencias de quienes lo traicionaron. Así concluyó una semana histórica. El país, aún impresionado por los sucesos de la semana, comenzó a sentir como el aire de impunidad que había imperado durante años se desvanecía poco a poco. La acción decidida del gobierno, encabezada por Omar García Harfuch, marcó un punto de quiebre, una transformación en la manera en que se enfrentaban las estructuras de poder que durante décadas habían operado sin rendir cuentas. La cúpula política, temerosa de lo que podría seguir, no tardó en reaccionar. Algunos comenzaron a ajustar sus estrategias, mientras otros se vieron obligados a huir ante la presión imparable de una justicia que ya no se iba a detener. En las calles, los ciudadanos que en muchas ocasiones se habían sentido impotentes frente a la corrupción que marcaba cada rincón del país, empezaron a sentir una renovada esperanza. Los mensajes de apoyo a la operación se multiplicaron y los movimientos de resistencia se vieron reforzados por un nuevo espíritu de lucha. Los que habían sido silenciados por miedo o por complicidad comenzaron a hablar. Ya no era solo un tema de lucha entre autoridades, sino una cuestión de principios nacionales. La justicia, aunque tardía, parecía finalmente alcanzar a quienes por mucho tiempo se consideraron intocables. A nivel político, las repercusiones no se hicieron esperar. Fueron convocadas sesiones extraordinarias para analizar las reformas necesarias que garantizara que la corrupción no tuviera cabida en ninguna esfera del gobierno. Con un respaldo popular creciente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a trabajar en un paquete de medidas que, aunque tardías, fueron vistas como un paso fundamental hacia la consolidación de un México más justo. Mientras tanto, las investigaciones no cesaron. La Secretaría de Seguridad Nacional anunció que la operación se extendería a más entidades. Veracruz, Guerrero y otras regiones del país se sumaron a la lista de lugares donde se realizaron inspecciones y detenciones realizadas con los mismos delitos de corrupción y crimen organizado que habían sido destapados en las primeras fases de la operación. La operación Enjambre ya no solo era un caso aislado, sino una ofensiva nacional contra la impunidad. Lo más significativo de todo esto era que por primera vez los ciudadanos comenzaron a sentirse escuchados. La justicia no estaba solo del lado de las élites o de los poderosos. Ahora parecía que México estaba tomando un nuevo rumbo, uno en el que la impunidad no tuviera cabida, uno en el que la estructura de protección criminal comenzaban a desmoronarse. Una por una. La tarea no era fácil y el camino aún era largo, pero el pueblo mexicano comenzaba a ver un destello de justicia real. Mientras tanto, las figuras del viejo régimen se retiraban lentamente de la vida pública, intentando borrar sus huellas y desvincularse de los casos que les habían alcanzado. Algunos exfuncionarios se enfrentaron a procesos judiciales que muchos creyeron imposibles. Los escándalos de corrupción fueron exponiendo una red de complicidades que iba mucho más allá de lo que muchos imaginaban, afectando a políticos, empresarios y figuras influyentes en diversos sectores. Con la presión de la opinión pública a su favor, el gobierno de Claudia Sheinbaum no podía permitirse dar un paso atrás. La fortaleza de la respuesta popular era evidente en las marchas de apoyo a las autoridades, en los foros de discusión y en los debates que se desataron en todos los rincones del país. Los ciudadanos no solo observaban pasivamente, participaban activamente, ya fuera a través de las redes sociales, de foros comunitarios o de manifestaciones pacíficas en las calles. Por fin sentían que había una oportunidad real de desenterrar la corrupción sistemática que había corrido las instituciones durante años. Sin embargo, la lucha no sería fácil. Los actores que formaban parte de las estructuras corruptas se reorganizaron rápidamente, moviendo sus piezas en las sombras para contrarrestar los avances del gobierno. La resistencia interna fue feroz, con antiguos aliados políticos, empresarios y funcionarios infiltrados intentando desestabilizar las reformas. Las campañas de desprestigio, tanto mediáticas como a nivel de las redes sociales, no se hicieron esperar. Los rumores y las filtraciones de información, en su mayoría falsas, comenzaron a circular con el fin de cundir a la opinión pública y poner en duda la legitimidad de las acciones del gobierno.
A pesar de las dificultades, las investigaciones continuaron su curso. El presidente de la República y el Gabinete de Seguridad, encabezado por Harfuch, mantuvieron un enfoque firme, avanzando en el esclarecimiento de las redes de corrupción que habían sido ocultadas por tanto tiempo. El sistema de justicia comenzó a funcionar de manera más ágil y transparente con la creación de las nuevas fiscalías y la implementación de procedimientos más rigurosos que permitieron desmantelar aún más células de corrupción y crimen organizado a nivel estatal y municipal. En Veracruz, Guerrero y otras entidades federativas, la operación Enjambre siguió su marcha. Los cateos y las detenciones se sucedieron uno tras otro, desbaratando redes de protección que operaban en cada rincón del país. La estructura de impunidad que había protegido a los criminales y a los funcionarios corruptos durante años comenzó a desmoronarse, mientras el sistema de justicia se veía reforzado por un ambiente de mayor confianza en la sociedad. Una de las claves del éxito de la operación fue la colaboración de la ciudadanía, las denuncias anónimas, las pruebas presentadas por personas que decidieron hablar y la cooperación de algunos miembros del propio aparato de gobierno que entendieron la magnitud de la corrupción. Fueron esenciales para que la operación tuviera éxito. Aunque aún había muchos enemigos en las sombras, el apoyo popular le dio un poder formidable al gobierno para continuar adelante, con el respaldo inquebrantable de una nación que ya no quería ser víctima del viejo sistema. En cuanto a las figuras clave en el caso, como el primo del expresidente Peña Nieto, las investigaciones empezaron a profundizar aún más. Las pruebas obtenidas de sus cuentas bancarias, sus vuelos privados y sus conexiones con figuras políticas del pasado colocaron a este individuo en el centro de la atención. No solo estaba vinculado a actividades ilícitas, sino que también tenía un papel destacado en la protección de estructuras de poder local, que durante años fueron intocables. Su caída parecía inminente. Las semanas que siguieron marcaron un cambio de paradigma. Los ciudadanos se volvieron más activos y exigentes pidiendo cuentas a sus autoridades, y los líderes del viejo régimen se vieron forzados a defender sus intereses en medio de una crisis que estaba reestructurando las bases del poder político en México. Mientras tanto, la figura de Omar García Harfuch se consolidaba como un símbolo de la lucha contra la impunidad, aunque no exento de críticas y ataques por parte de quienes aún se aferraban a las estructuras del pasado. En el ámbito internacional, la operación Enjambre fue vista como un ejemplo de cómo las democracias pueden afrontar sus propios retos de corrupción y criminalidad. Los analistas destacaron la valentía del gobierno mexicano al enfrentar la impunidad que durante tanto tiempo había sido un obstáculo para el desarrollo de la justicia. Se hablaba de un México que finalmente comenzaba a reclamar su soberanía sobre la ley, con la certeza de que, al menos en este momento histórico, el poder de la justicia estaba por encima de los intereses de unos pocos. Pero el trabajo no había terminado. A medida que la operación avanzaba y la red de protección de los criminales seguía desmoronándose, el gobierno comenzó a enfocarse también en las reformas necesarias para evitar que estas estructuras volvieran a resurgir. Se plantearon cambios en el sistema judicial, en las fuerzas de seguridad y en la transparencia gubernamental. El futuro, aunque incierto, comenzaba a vislumbrar un país donde la ley y el bienestar colectivo eran las fuerzas que regíran el destino de la nación. La lucha por un México más transparente y justo no se detuvo. A medida que en las semanas se transformaban en meses, las consecuencias del operativo Enjambre se hicieron cada vez más visibles. Los cimientos de un sistema corrupto que había estado bien enraizado durante años comenzaron a resquebrajarse. Los avances en la justicia y las reformas estructurales fueron seguidos de cerca, no solo dentro del país, sino también a nivel internacional. México se convirtió en un referente de cómo enfrentar de manera efectiva el flagelo de la impunidad en tiempos democráticos. A pesar de las victorias obtenidas, el camino seguía siendo desafiante. Los grupos que habían sido desmantelados no se disolvieron fácilmente y muchos actores ocultos aún mantenían influencia en diferentes niveles de poder. A medida que algunos de los principales actores de la corrupción eran capturados, surgieron nuevos desafíos, como la necesidad de garantizar la estabilidad de las instituciones y evitar que los vacíos de poder fueran llenados por quienes deseaban restaurar el viejo orden. La lucha contra la impunidad no solo era un asunto de justicia penal, sino también de fortalecer la confianza de la ciudadanía en un sistema que por mucho tiempo había estado al servicio de unos pocos. La administración de Claudia Sheinbaum y el trabajo incansable de Omar García Harfuch no pasaron desapercibidos. A medida que los operativos avanzaban, más y más mexicanos se sumaban al apoyo del gobierno, reconociendo el esfuerzo por devolverle la dignidad a las instituciones. Pero no todo fue sencillo. La estrategia enfrentó obstáculos en el camino, tanto internos como externos. En algunos sectores,
sectores, la resistencia al cambio se mantuvo firme, alimentada por intereses políticos y económicos que habían prosperado gracias a la opaca red de complicidades entre políticos, empresarios y criminales. Sin embargo, el compromiso con la justicia y la transparencia fue lo que permitió que el gobierno mantuviera el rumbo. En las redes sociales, la narrativa sobre el cambio de rumbo de México se viralizó. Las publicaciones de apoyo al gobierno y las críticas a los viejos líderes corruptos se multiplicaron. Las personas se sentían más empoderadas al ver que sus voces y su participación podrían influir en el rumbo del país. Los mexicanos comenzaron a exigir más claridad en las acciones de gobierno, más rendición de cuentas y sobre todo un compromiso real con la erradicación de la corrupción en todos los niveles. El impacto de la operación Enjambre se extendió más allá de las detenciones y los desmantelamientos de redes criminales. El gobierno comenzó a implementar reformas estructurales en la policía, el sistema judicial y las instituciones encargadas de la seguridad pública. Se promovieron políticas de transparencia, se reforzó la cooperación con organismos internacionales y se crearon nuevas plataformas para el intercambio de información sobre crímenes transnacionales y lavado de dinero. La corrupción no solo era un fenómeno local, sino global, y las soluciones también requerían de una colaboración internacional. Más de 100 agentes federales fueron desplegados en un operativo simultáneo en 12 puntos clave del municipio. El objetivo, sin embargo, no era un cartel, al menos no como es habitual. Esta vez el objetivo se encontraba dentro del mismo uniforme. El impacto fue inmediato y devastador. 92 policías municipales fueron detenidos, incluidos mandos operativos, jefes de sector, el coordinador de tránsito y hasta el director de seguridad pública municipal. La razón de las detenciones: motín, obstrucción de operativos federales y vínculos con organizaciones criminales. Harfuch, en una conferencia realizada horas después, no dejó lugar a dudas. No se trataba de policías desinformados, eran operadores infiltrados por el crimen, según los informes de inteligencia. Desde principios de 2024, la región de Comitán se había convertido en un punto clave de tránsito para estructuras criminales que operan entre la frontera sur y el corredor del Pacífico. Pero lo que más preocupaba a las autoridades era que las células selectivas ya no operaban desde fuera, sino que se habían infiltrado en las estructuras de mando del municipio. Los primeros indicios surgieron cuando 2 operativos federales fueron bloqueados intencionalmente por patrullas locales, alegando falta de jurisdicción. Posteriormente, se descubrió que órdenes de captura estaban siendo filtradas desde el interior del sistema municipal y cuando se detectaron movimientos bancarios sospechosos en cuentas de policías activos, la hipótesis se confirmó. Había una estructura paralela de protección institucional en pleno funcionamiento. En la madrugada de esa jornada, los agentes federales irrumpieron en comandancias, bases operativas y domicilios particulares de los involucrados. En algunos casos, los detenidos intentaron atrincherarse. En otros, los teléfonos fueron borrados en tiempo real para impedir la recuperación de pruebas. Sin embargo, la inteligencia detrás de la operación ya había anticipado todos los escenarios. Cada dispositivo fue asegurado, fue clonado al instante por equipos móviles de tecnología digital. Cada ingreso fue grabado en video y cada detenido fue trasladado en convoyes separados para evitar contactos y posibles interferencias. La escena que dejó la operación en el centro de Comitán fue inédita. Las calles fueron cerradas, helicópteros sobrevolaban zonas residenciales y cientos de ciudadanos observaban en silencio cómo eran sacados los mismos policías que días antes patrullaban sus vecindarios. Uno de los momentos más simbólicos fue la detención del director de seguridad pública. Fue encontrado en su casa, aún con su uniforme puesto, con una pistola corta bajo la almohada y una carpeta con documentos confidenciales marcados con las siglas PRI y Gobierno Estatal. La orden de aprehensión llevaba su nombre desde hace semanas, solo faltaba la orden de Harfuch para ejecutarla. A diferencia de otros operativos, esta acción fue diseñada como un golpe quirúrgico y silencioso, con un profundo simbolismo. Esta vez el mensaje no era solo contra el narcotráfico, sino contra los sistemas que lo protegen desde dentro del Estado. En las redes sociales, la respuesta fue explosiva. Finalmente alguien se atrevió, escribió una ciudadana. Ahora sí hay miedo, pero no del pueblo, sino de los corruptos uniformados. Mientras los detenidos eran trasladados bajo estricta vigilancia, Harfuch cerraba su declaración ante los medios nacionales con una frase que se volvió viral en minutos: la confianza no se uniforma, se gana con lealtad y estos hombres la traicionaron desde dentro. A través de redes de inteligencia privadas se halló una carpeta sellada con el título Fase Sur 2023 que contenía rutas detalladas desde la frontera con Guatemala hasta Oaxaca, con marcas sobre zonas
de tránsito seguro y puntos de evasión de retenes federales. Los analistas no tardaron en conectar las piezas del rompecabezas. La policía de Comitán no solo era una institución infiltrada, sino que formaba parte de una estructura mucho más grande, un engranaje que, bajo el disfraz de la legalidad, facilitaba el paso seguro de drogas, personas y dinero en fronteras internas. Lo más preocupante fue descubrir que varios mandos mantenían comunicación directa con operadores en el centro del país, algunos de ellos relacionados con campañas políticas pasadas y movimientos financieros ya bajo investigación por la UIF y la FGR. Ante este panorama, Omar García Harfuch, firme en su segunda intervención del día, afirmó: no se trata de limpiar una comisaría, sino de cortar los tentáculos que crecen desde los rincones más oscuros del poder. Mientras los detenidos eran trasladados a prisiones de alta seguridad y se activaban nuevas órdenes de aprehensión, el país comenzó a preguntarse algo que hasta hace poco parecía impensable: ¿qué tan